¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy nos acompaña un gran amigo, alguien a quien yo aprecio mucho, que considero mi hermano, pues nada más y nada menos que mi cuñado Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andamos, cuñadito? ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto saludarte, estar aquí contigo, Cristian, y pues para toda tu audiencia que tengas y que vayas ir adquiriendo poco a poco a través de este programa que yo auguro que va a ser de mucho éxito. Y pues te repito, es un gusto estar aquí platicando contigo y pues contarte tal vez mis experiencias, ¿verdad? Mi experiencia de vida, lo que yo viví como un modelo, bueno, no un modelo, sino como miembro de una generación que es diferente a la tuya. Pues así como lo escucharon, hoy vamos a estar tocando unos temas que son acá como el tema de generaciones. Los aquí conocidos los Baby Boomer, la generación X, la Millennial y la contemplativa, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, eso. Pero bueno, correcto. Para las personas que no conocen, cuñado, ¿por qué no nos pones un poquito más en contexto? ¿Qué es esto de las generaciones? Bueno, para todo esto, recientemente, ¿verdad? Yo es algo para mí nuevo, ¿verdad? Aunque esto de la teoría generacional, pues viene desde hace mucho tiempo atrás. Últimamente ha sonado en redes a través de las diferentes plataformas, ¿verdad? Donde sacan algunos temas, incluso algunos TikToks a modo de meme, sobre cómo se comportan las diferentes generaciones, ¿verdad? Resuena mucho, ¿verdad? La generación millennials, y la generación mal llamada generación de cristal, ¿verdad? Que pues son los más jovencitos. Sin embargo, esta teoría generacional viene desde pues, del siglo pasado. Últimamente se ha estado retomando, ¿verdad? Y México pues no queda fuera de esa, de esa corriente de la teoría generacional. Tan es así que han habido personas que se han dedicado especialmente al estudio sobre las generaciones de Latinoamérica, y tenemos alguien que ha pasado aproximadamente 20 años estudiando la teoría generacional de nuestro país, y pues no es más que la división de etapas, ¿verdad? En ciclos. Consiste en las edades, ¿no? Sí, en las edades, en ciclos históricos, que va desde 80 hasta 120 años. Y un ciclo histórico, ¿verdad? Forma 4 generaciones. La generación, en este ciclo histórico que estamos ahora, tenemos a los baby boomers, que son los que nacieron entre el año 1939 hasta 1959. Prácticamente, en mi caso, yo soy X, y pues mis padres fueron baby boomers, ¿sale? Y tus abuelos X son baby boomers, los abuelos de los millennials son baby boomers, los abuelos de los contemplativos probablemente sean baby boomers, o si no ya son de la generación X. Bueno, son los que inician la etapa generacional. Luego siguen los X, que son los nacidos entre 1960 y 1982. Todos los que hayan nacido en esa etapa pues son X o somos X, ¿verdad? Después, ya de 1983 a 2005 son los llamados millennials, una generación muy importante porque es la que se está posicionando actualmente para la toma de decisiones a nivel mundial, no solo de Latinoamérica o de México, sino a nivel mundial. Y la última generación de este ciclo histórico son la generación contemplativa, también llamada generación Z, ¿verdad? Nada más que el analista de generacional, el que yo he leído y he escuchado en sus programas, tiene ciertos argumentos que para mí son válidos, que no, una generación no debe ser derivativa de la otra, es decir, ¿por qué Z? Porque es X, porque la anterior era X, ¿no? Entonces, y la Y, algunos también la determina la generación millennial. Sin embargo, eso nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces él le llama contemplativos porque van a contemplar la transición de un ciclo histórico a otro, donde las etapas se vuelven a dar con diferentes nombres. Ya viene la generación beta o gamma, no sé. Entonces, según ya los analistas lo van a tipificar de acuerdo al contexto de cómo se esté desarrollando esas generaciones. Entonces, a grandes rasgos, esas son las generaciones. Así se dividen, ¿verdad? Al menos aquí en México, ¿verdad? Ok, perfecto. La verdad está bastante interesante. Son temas muy importantes para comprender también un poco
nuestros antepasados y el futuro, que son, pues ahorita que son podríamos decir que son tus hijos, ¿no? También podría ser. ¿Sí? Entran en esa generación. Bueno, algo interesante de ahorita de esto es de que, por ejemplo, tus papás, como bien lo mencionabas hace rato, son baby boomer. Mis papás también son baby boomer, nada más que yo soy generación millennial y tú eres generación X. Entonces ahorita vamos a tocar unos temas ahí para ver cómo fue nuestro crecimiento, cómo fue el trato de nuestros papás como hijos y cómo es en este caso sería tu cuestión, cómo es el trato tú como padre hacia tus hijos, ¿no? Entonces para platicar ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué me podrías decir? ¿Cómo fueron tus papás ahí con la educación? Por ejemplo, ¿eran estrictos? ¿El trato que recibiste era fuerte? ¿Cómo lo podríamos denominar? Bueno, hay una situación que hay que analizar, la niñez del X, Okay. del de generación X. Fue una niñez, pues prácticamente con mucha libertad. Nosotros, los X de niños, podíamos salir a la calle, a jugar, podíamos salir a los arroyos, ¿verdad? A los ríos, solos, prácticamente. Crecimos en cierta manera abandonados de los adultos, es decir, no teníamos la vigilancia que ahora los contemplativos tienen de sus papás, ¿verdad? Que no pueden ir ni a la tienda ni sin que sean monitoreados, ¿verdad? Llamo monitoreados porque ya hay bastantes aplicaciones para poder monitorear. Un GPS ahí en ¿Sí? la pechera para que... Y para no que va lejos de que tengamos insertados un chip, ¿verdad? Que nos vaya registrando por dónde vamos, ¿no? Y pues eso se da, ¿no? O sea, desde un teléfono, desde un reloj ya nos pueden monitorear. Podemos seguir cada paso de nuestros hijos, ¿verdad? Si así lo deseamos. Uh-huh. Y en base a lo que preguntabas, pues, ¿cómo crecimos? Los X crecimos prácticamente en el olvido por nuestros papás baby boomers que estaban pues entregados a las instituciones. Aclaro, ¿verdad? Que los baby boomers son las personas que son 100% institucionalistas, ¿sí? Es decir, que se metían a trabajar a una fábrica, ya sea como obreros, como gerentes, en puestos administrativos, qué sé yo, ¿verdad? Alguna dependencia de gobierno, IMSS, ISSSTE, y los baby boomers se entregaban al trabajo, es decir, ellos, su principal eje rector de vida era servir a un patrón, ¿sí? Tenían mucha fidelidad. Entonces, eso nos daba a nosotros como niños una libertad y abandono también, ¿sí? Entonces, prácticamente fuimos los niños que no nos ayudaron a hacer la tarea los papás, no nos acompañaban, ¿verdad?, a ciertos eventos que teníamos que ir. También fuimos niños que constantemente encontrábamos letreros que decía prohibido niños, ¿verdad? Que no, los niños no eran bien recibidos. Sí, no éramos bien recibidos. Entonces, ¿qué originó esto? Como sé que eso es formar pandillas, formar grupos, ¿sí? Y esos amigos que hicimos en la infancia, muy seguramente siguen siendo nuestros amigos en la actualidad. Ahora ya, yo nací en 1977, ya tengo 45 años, ¿ve? Ya voy a cumplir 46 y pues aún tengo amigos que hice lazos de amistad muy fuertes desde la primaria, ¿verdad? Quizá no nos vemos diario, pero cuando nos vemos sabemos que hay una hermandad ahí que nos une, ¿verdad? Que se respeta. Sí, que se respeta porque pues crecimos en el mismo barrio, en el mismo pueblo, en la misma ciudad, hicimos travesuras. Y pues fuimos niños también, creo que de los últimos que fuimos golpeados por nuestros padres, ¿sí? Okay. Que fuimos castigados con un cinturón, con un cable, con una manguera, los jalones de oreja. Lo primero que se encontrara. De patilla, las chanclas. Entonces, fuimos de esos niños. Entonces sí tuvimos ciertas limitantes en el sentido de que pues no se nos permitía expresar. Y fuimos niños que fuimos aprendiendo temas que son tabú, como la sexualidad, ¿verdad? Con los amigos. Nuestros padres no nos dijeron, no nos contaron, ¿verdad? Cómo desarrollar una vida sana o plena
en el ámbito sexual, sino todo fue a través de los amigos mayores, primos mayores, los hermanos, a través de revistas pornográficas, así aprendimos nosotros de sexualidad, ¿sí? No hubo una guía en ese sentido. Y claro que eso tiene consecuencias de adulto, ¿verdad? Y no nada más en los temas sexuales, sino en los temas políticos, en los temas de conocerte a ti mismo, de saber quién eres, cuáles son tus propósitos. Entonces, fuimos niños que nos dijeron, pues, si naciste, te toca crecer como quiera que sea, creces, estudia, cuando termines de estudiar, obtengas una carrera, consíguete un trabajito, ¿verdad? Que aunque estés ganando poco, pero que estés ganando un carrito, una casita y tu familia, y eso te garantiza la felicidad. Así nos educaron esa ideología. esa ideología, ¿sí? Pasa de que somos los que mayormente tenemos crisis existenciales porque lo logramos, los X logramos eso que nos decían nuestros padres o lo que nos decía la sociedad en aquellos años 80, vamos a llamarlo, el grueso de la generación X en los 80 pasó su niñez, ¿sí? Entonces, lo logramos y pues y estamos en un punto, ¿y ahora qué? Tengo sigue? todo eso que me dijeron y no soy feliz, ¿sí? Entonces, creo que crecimos con esas carencias, ¿no? De identidad. ¿Y tú cómo podrías decir que has sobrellevado esa situación? ¿Ya estuviste en la crisis existencial o te ha tocado el tema o lo sigues atravesando? Sí, yo creo que lo sigo atravesando, sí. Y es un tema bastante amplio, Sí. ¿verdad? Bastante difícil, yo creo, de llevar. Sí, lo sigo atravesando porque hoy precisamente me cuestionaba, ¿no? Ayer fue Día del Padre, ¿verdad? Bueno, para lo que nos escuche, ya va a haber Va a salir unos días después, pero después. estamos grabando esto un día después del Padre, creo que si no me equivoco es Del Día 19. del Padre, sí. Y pues, y me cuestionaba, pues, y yo digo, o sea, realmente no estoy cumpliendo las expectativas, estoy mal en esto, estoy mal en el otro, porque la exigencia que hay ahora a nivel global es muy diferente a la exigencia de cómo era ser un buen padre. Para los baby boomers, ser buen padre era llegar a Sustentar casa la familia. y dejar el dinero para que vistas, para que comas. Y eras un padre súper si dabas para vacaciones o para juegos. O sea, Ya iba rifadísimo. Con eso ya eras un excelente padre, pero ahora la actualidad no te permite que solo seas alguien que aporte dinero, sino que tienes que dar parte de tu tiempo, tienes que dar acompañamiento a tus hijos, tienes que ser una guía, tienes que ser un ejemplo, y en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí atravesamos por conflictos emocionales o crisis existenciales todavía esta generación. Y por ejemplo, un buen anécdota, así que podrías decir que, esa libertad que tenía, ¿no? De antes, yo ahorita siento que es algo que realmente yo apreciaría, pues, porque a mí me gusta salir, me gusta disfrutar y todo. Pero anteriormente era como de que salir y vamos a los ríos, ¿no? ¿Tú tienes alguna anécdota así que podrías contar con tus cuates? Pues fueron varias, ¿no? Realmente. Una así que recuerdes que digas. Bueno, una anécdota no muy grata, ¿no? Pues de chamaco, que me escapé de la casa sin decir, voy a tal lugar y ya regresé muy tarde. Entonces, y sí recibí, una gran, cueriza. Cierto merecido. Sí, un castigo, pero no tanto por mi ausencia, sino porque en ese momento era una herramienta, era indispensable para hacer un trabajo en un terreno, en un ranchito. Entonces, Okay. falté a esas labores y eso fue lo que me gané. Entonces, pero pues son anécdotas muy, muy buenas. Yo creo en mi juventud, ¿verdad? Mi juventud fue en los años 90. Disfruté mucho de las fogatas. Oh, qué bonito. Sí, me tocó todavía las tardeadas, las noches discos, así, que se armaban, con la música de los 90s, ¿no? Que fue, un parteaguas musical también en cuanto a la música electrónica. Entonces sí disfruté mucho eso. ¿Viviste la transición todavía de la música disco con, ¿cómo le llamaban anteriormente? De la disco al antro, ¿no?
¿O cómo fue la transición? Sí, hay algo muy interesante ahí. Pues anteriormente los antros Ujú. no se le llamaba antros, eran las discos, ¿no? Era el lugar donde iban a bailar. Ah, ok. Y pues a mediados de los 90, pues ya era estudiante universitario y pues veía que las discos le empezaron a hacer una adaptación a los salones, ¿verdad? Es donde empezaron a llamarle pues el antro y la disco. O sea, un Ok. mismo establecimiento tenía su antro y su disco, ¿verdad? ¿A Porque era una poco? transición, Ah, ok. ¿sí? La disco era, pues querías ir a bailar, pues te ibas al lado de la disco La de disco. ese establecimiento. Y si querías ir a chelear, a estar alrededor de una mesa con los cuates, pues te ibas al antro, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, pues actualmente ya todo es antro, Ha ¿verdad? dominado más el Pero antro. esa fue la transición donde que pues ya no requieres de una pista para bailar. Sí, a mí me tocó todavía ver las pistas especiales con luces y ahora sí que para echar tu baile ahí con la pareja. No manches, qué Entonces, interesante eso, sí, ¿eh? y ya el antro era un concepto más amplio, ¿no? Donde pues bailabas, tomabas, brindabas ahí mismo en la mesa, es decir, no tenías que separarte de tu mesa para ir a un espacio específico de baile. Sí. Bueno, oye, y por ejemplo, me comentabas hace rato que, por ejemplo, casi todas las generaciones X, o la mayoría de ellos, este, concretaban, ¿no? Esta ideología que tenían o arrastraban de los papás de, por ejemplo, tienes que ir a la universidad, tener un buen trabajo, continuar con tu vida, por ejemplo, hacer tu casa, un coche tal vez y tu familia, y esa era la meta, ¿no? Entonces, cuando estuviste en la universidad, ¿cómo eras? ¿Eras una persona disciplinada? ¿O eras una persona que le gustaba salir a fiestas? ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa etapa, pues, ahí? Y yo creo que fue una combinación. La etapa universitaria creo que sigue siendo, hay cosas que considero que muy difícilmente evolucionan de manera drástica. O sea, llegar a la universidad, pues era una etapa muy abierta, donde pues tú ya joven no legalmente ya podías emborracharte, pero también tenías Cierta responsabilidad. compromisos, tenías cierta responsabilidad que eran tus estudios y pues pues yo creo que fui un alumno o un joven universitario normal, es decir, cuando había que desvelarse para estudiar para un examen o para un proyecto, pues se desvelaban, pero cuando había que celebrar que pasaste un examen o que Sí, sí la pasaste el agarraban. semestre, se agarraba de largo, pues Sí sí la... me gustaba, la verdad, el ambiente del antro, sí, ¿Dónde estudiaste? en el tecnológico, el de Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla, oye, Tuxtla Tuxtla, Gutiérrez, sí, no, es una pues, maravilla. Yo también estoy estudiando ya en la universidad para algunos amigos ahí que dejamos atrás. Fíjate que eso que mencionaste hace rato del lazo de las amistades, desde que forman un vínculo de cuando están pequeños, que salían y todo, convivían, y seguir todavía pasando los años, yo creo que hoy en día eso es un poco más complicado. Yo que soy, por ejemplo, una generación millennial, sí se nos complica un poquito más de que algunas amistades volver a... Que no falta de que los volvemos a ver y qué onda, cómo estás y todo tranquilo, ¿no? Pero ya es un poco más complicado de contar, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, contar con esa persona, pues, de que si hay algún detalle o algo, tener con quién platicar, creo que nos hemos vuelto un poco más cerrados, más más individualistas. individualistas. Creo que es parte de la evolución también, ¿no? Sí, De los cambios en generación. hay una teoría sobre eso, pues, de que o sea, los X formamos hermandades, por así decirlo. O sea, era tu cuate, tu hermano, y pues pueden pasar los años y aún sigue siendo tu Ujú. mismo gran amigo. Y a diferencia del millennial, como ya es un ser más individual, es un ser que él, o sea, voy a estar bien yo, no me interesan los demás. A mí me interesan mis emociones, mis pensamientos, ¿sí? Y el X no, el X, oye, a mí me interesa que estén bien mis amigos, que yo esté bien con ellos también, o sea, agradar hacia ellos, ¿sí? Ujú. Un ejemplo, si un X tiene que mudarse en una misma ciudad de un lugar a otro, ¿verdad? De un barrio a otro, de una colonia a otro,
El X lo que hace es hablar a sus amigos, a lo que son sus cuates. Oye, le caen todos. Échame la mano, ven, me necesito mover, y al último nos echamos unas chelas y celebramos. El millennial no, el millennial ve, consulta Empresas. qué empresa te hace un traslado y paga. Sí. Sí, no se complica tanto, sí. En ese sentido, es un poco más pragmático el millennial, ¿sí? Nosotros somos más sociables. Entonces, precisamente porque creamos lazos fuertes de amistad, y sabemos que los amigos están para que nos sirvan, ¿sí? Para que nos apoyen. Entonces, el millennial sí le cuesta un poco más formar esos vínculos o esos lazos de amistad precisamente por el ser individualista que es. Sí, es una característica de esa generación. Pues sí, la verdad que sí, tienes mucha razón en eso. Realmente, bueno, yo sí me considero una persona así. Justamente con lo que acabas de mencionar hace ratito, también viene mucho a mi mente, por ejemplo, de que yo veía mi papá, mis hermanas, que obviamente conoces, anteriormente cuando salían así de vacaciones, era que vamos a ir de vacaciones, también le avisamos al tío, le avisamos al cuñado. Toda la familia. Y se iban en una gran plebe, pues, una caravana. Nos tocó algunas ocasiones que fuimos ahí a Agua Azul. Las cascadas de Agua Azul, por si no las conocen, la verdad, en Chiapas se las recomiendo, están muy bonitas. Entonces, me acuerdo pues que se juntaba la gran bola y órale, pues en caravana, vámonos. Y actualmente, por ejemplo, yo he pensado en hacer unos que otros viajecitos. Y siendo sinceros, yo pienso primero pues en mí, ¿ok? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir acompañado? ¿Quieres ir solo? O si vas a ir acompañado, bueno, ¿con quién? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a llevar? Entonces sí es ya en un tema más individualista, pues. ¿Tú en qué etapa estás? ¿Cómo te consideras? Por ejemplo, en cuestiones de los viajes. ¿Todavía saldrías, considerando que eres podríamos decirlo, entre los millennials y los baby boomers, eres el intermedio? Uh-huh. Entonces, ¿tú estás todavía más apegado a salir en grupos o ser ya un poco más individualista? Porque de ahí podríamos decir que también parte ese cambio. Pues yo me casé con una millennial, ¿sí? Saludos, Sí. Kame. Yo me casé con una millennial y pues al principio sí nos costaba entendernos en ese sentido de los viajes, porque vamos a salir, bueno, pues hay que avisarle oye, avísale a tu hermana, avísale al compadre, y avísale a tu mamá si se quieren integrarse al viaje, y vamos todos en caravana, ¿no? Obviamente que estamos hablando de viajes a no más de 100, 200 kilómetros, ¿sí? Y eso incluía, pero pues cada familia también es un pequeño mundo ahí, a veces no se logra uno integrar, ¿sí? Desde el momento que dices, no, pues quiero ir a comer a un restaurante, la otra familia no, porque no le gusta esa comida que sirven ahí, o porque quizá el buffet es más caro en un lugar que otro, y entonces todas esas diferencias entonces ya nos hizo tomar acuerdos familiares, ¿verdad? Bueno, pues cuando se pueda salir en familia, salimos en familia, pero mayormente salimos ya solos. Sí, ya como que uno también tiene que irse adaptando a la época que se está viviendo, ¿sí? Entonces, sí, he ido evolucionando ciertas maneras de pensar, es como en la música también, o sea, la música tienes que ir evolucionando. Yo al principio criticaba la música actual, criticaba el reggaetón, o sea, a mí me gusta mucho el rock en español, y escuchar reggaetón para mí era un insulto, ¿verdad? Pero finalmente tenemos que ir entendiendo que el momento que se está viviendo, bueno, ya ni es del reggaetón. Sí, ya pasó, de hecho, también. Ya están los corridos tumbados, ¿no? Ahorita que está agarrando mucho vuelo. Entonces, pues hay que analizarlo y en cierta manera disfrutarlo en su momento. Quizá no irlo escuchando en el coche, ¿verdad? Pero pues al menos saber entender el lugar donde estás parado y que debes interactuar con los seres que están ahí, ya sean millennials, sean baby boomers y ¿por qué no? También los contemplativos, los mal llamados generación Z o generación de cristal, ¿verdad? Que ciertamente es una generación muy señalada tanto por los millennials como los X, ¿sí? Y ya no se diga los baby boomers. Sí, ya rompió muchos parámetros. Los critican tremendamente, pero pues aprovecho para hablar un poquito de esa generación, ¿verdad? La generación contemplativa o la generación Z, que es muy más conocida en las redes como generación Z. Pues son una generación
que son los nativos digitales. O sea, ellos no vieron toda esa transición tecnológica que hubo. O sea, ellos la tecnología ya la tienen. A disposición de un clic. Son dependientes, son muy dependientes de los teléfonos celulares, las tabletas. ¿Por qué? Porque ya nacieron. Y cuando nacieron ya estaba todo esto. Y pues no tienen más que aprovecharlos. Sí, entonces que sí son demasiado dependientes y nosotros como mayores tenemos que ir regulando el uso, porque crea adicción, crea crisis de ansiedad, comprobado, y pues tenemos que nosotros adultos tratar de regular, pero es algo también muy, muy complejo, muy difícil. Sí, claro. Sí, los jovencitos, ¿verdad? Los preadolescentes están tan acostumbrados a esta tecnología que cuando cae un sistema, por ejemplo el internet, ¿sí? Se deshacen y se hacen mil pedazos ahí. Se desesperan. Entonces tenemos que nosotros los adultos ver la manera cómo orientarlos, cómo también darles esas posibilidades alternas, ¿no? De diversión, como es el deporte, como es la creación de un hábito, el desarrollo de un talento, ¿sí? Entonces, sí es una generación muy criticada, pero finalmente, les tocó vivir esa época, ¿verdad? Y nosotros a veces criticamos muy duramente, pero pues si nosotros hubiésemos nacido Zetas, también estuviéramos pegados a una tableta, ¿sí? Todo lo resolveríamos preguntándole a Siri, preguntándole a Alexa, al Hey Google también. Entonces, Sí. Y de hecho lo hacemos, o sea, realmente los X somos una generación que se adaptó a la tecnología, o sea, crecimos con la evolución de los teléfonos celulares también, o sea, en los años 90 los que tenían celulares eran personas muy pudientes, pero ya había, ¿sí? Actualmente el celular está al alcance de casi todos los ciudadanos, pues. Entonces, nosotros venimos de esa parte de que cuando no había y ahora que hay, ¿sí? Pues lo que tenemos que hacer es aprovechar, hacer de esa tecnología que nos aporte. Y bueno, y viene la inteligencia artificial, que también viene fuertísimo. Bastante intenso. Viene fuertísimo. Sí. Y hay, como tú dices, está intenso ese tema, ¿verdad? Porque pues ya hay, no sé, si los cantantes que ya murieron, ya ayer estaba escuchando a Vicente Fernández cantando la canción de Ella Baila Sola. ¿En serio? Creado por inteligencia artificial. Ah, no manches. Sí, no sabía de eso, Está muy bien, o sea, realmente no hay tanta diferencia, ¿verdad? De la voz del extinto Vicente Fernández, pero son las capacidades que tiene la tecnología y a lo que viene, ¿sí? Y lo que viene más adelante, terminando este ciclo histórico, también se está pronosticado que va a haber va a haber una generación que son los hijos, creo que sí, los hijos de la generación contemplativa, que va a aborrecer la tecnología. La van a empezar a desechar. La van a empezar a desechar y van a ser los nuevos hippies. Va a empezar otra vez el ciclo, ¿no? Sí, van a hacerlo porque se estima que los va a llegar a asediar la tecnología, ¿sí? No van a poder dar un paso sin que no esté controlada por la tecnología. Y eso les va a generar incomodidad, y lo van a desechar. ¿Sí? También eso es lo que se está viendo de acuerdo a la teoría generacional, que es muy importante, y pues que yo los invito a que lo analicen, lo estudien, porque nos va a ayudar a comprender en los círculos en los que nos desenvolvemos, ¿verdad? Principalmente a los empresarios, porque finalmente lo que está el uso de millennials son son las solicitudes que les está llegando. Obviamente que el millennial es un trabajador muy especial, porque el millennial piensa en él primero y solo en él, ¿sí? Piensa en su cuerpo, en qué hora se va a tomar el café, qué horas va a salir con la amiga, piensa en su perrito, ¿verdad? O su perrihijo, ¿sí? Y eso es su mundo, ¿sí? Ese es su círculo más cercano que tiene. Y si el millennial llega a un trabajo donde le digan, aquí se entra a las 8 y no hay horario de salida, él lo va a desechar. Prefiere ignorarlo. No, él va a desechar. El millennial no obedece.
esos patrones, podríamos decir, estrictos o basados en dogmas, como lo hicieron los baby boomers. Creo que también ese ha sido un potencial para arrancar con los emprendimientos también, ¿no? ¿Tú cómo lo consideras desde ese punto de vista? Sí, a pesar de que dice la teoría generacional que la generación más emprendedora son los X, porque en cierta manera se empezaron a rebelar, fueron los que se empezaron a rebelar ante la institución. El X, cuando termina su carrera, cuando egresa, ya es licenciado, ingeniero, contador, abogado, estaba dividido en dos. ¿En qué partes? O una parte era seguir sus ideales, ¿sí? Seguir su sueño. Y la otra era la institución, que siempre su papá baby boomer le inculcó. Le dijo, ¿sabes qué? Trabajito, carrito, casita, familia, ¿sí? Y la otra era su ideal. Entonces, algunos se fueron por sus ideales y son los emprendedores. Y algunos se fueron por la vía institucional. Yo me fui por la vía institucional, ¿sí? Que pues ahora es un despertar también, porque digo, bueno, o sea, realmente la institución no me está dando lo que yo quería. No te llena. Sí, no me está llenando, entonces ya tengo que seguir mis sueños, ¿sí? Creo que eso de la generación millennial, por ejemplo, en lo personal, yo ya fue como que trabajé en algunas instituciones, ¿no? Algunas empresas y todo. No me sentía completo, sentía que tenía mucho más por qué dar y eran algunos aspectos en estas empresas que no valoraban, pues, o no estaban apreciando. Entonces fue un motivo o el principal motivo, diría yo, del cual dije, no, pues, o sea, yo siento que puedo dar más, entonces tengo que hacer algo más y arrancar desde ahí, pues. Ya actualmente nos dedicamos de lleno a una agencia de marketing ahí. Pequeño spot de publicidad. Se vale. Y ya tenemos una agencia de marketing y todo, y estamos arrancando con otros proyectos, pues. Y fíjate que siento que es algo muy importante mencionar, que en cuestiones de la generación millennial, es muy simple para una persona arrancar con un emprendimiento. Porque he platicado con otros amigos que estamos ahí y es así como de que, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Y no, pues ando haciendo esto. Oye, ¿sabes qué? Traigo una idea de acá y yo quiero meterme en esto. ¿Y qué información traes? ¿Qué es lo que sabes hacer? Y si se puede, pues arrancar juntos en algo. O si no, más o menos asesorar, perdón. O en qué te podría apoyar. Pero ya es así como de que algo tan común, siento yo que es una plática. Al menos con algunos amigos. Otros amigos están más así como de que vamos a unas cervecitas y ya. Pero todos están, siento yo, con la necesidad de hacer algo más. Entonces siento que para la generación millennial el emprendimiento es algo muy fácil. Pero es un poco más complicado para la generación X. ¿Tú cómo lo consideras? Sí, considero. Y te decía, a pesar de que la teoría generacional dice que la mayor parte o la gran parte de los emprendedores es precisamente la generación X, yo considero también que la generación millennial les tiene mucho potencial y se está proyectando. ¿Por qué? Porque la generación millennial tiene la información a su alcance, ¿sí? Sabe utilizar las redes sociales mucho mejor que la generación X. Comprende la tecnología mucho mejor que la generación X. Y se puede apoyar ahora de la inteligencia artificial para todo el emprendimiento que desee hacer, ¿sí? Sí es una generación emprendedora y también déjame decirte que está proyectado que es la generación que va a reducir las horas laborales de 8 a 6 horas diarias, ¿sí? Cuando los millennials lleguen a puestos de mucha importancia, o lleguen a legislar, ellos van a promover esa reducción a las horas de trabajo y que se va a lograr. Se calcula que para en el 2050 vamos a estar ya laborando 6 horas diarias, ya no las 8. Hay una propuesta, no recuerdo exactamente de qué empresario bastante exitoso y conocido, no recuerdo el nombre, que mencionaba que también debían de estar laborando por días consecutivos, que sean constantes,
que debieran de, por ejemplo, laborar de lunes a miércoles y de jueves a sábado, o sea, es completamente libre, pues. Entonces, se volvía una cuestión mucho más efectiva, si no mal recuerdo, por la concentración o la dedicación que le hacías al trabajo y porque no te distraías en otros temas. Más sin embargo, yo veo que sería algo complicado, pues, porque estar bajo mucha presión es algo que también, pues, te estresa, ¿no? Entonces, siento que abordaría más la cuestión de que, por ejemplo, he visto de muchas personas de que han mencionado, donde dicen, ok, ya estamos domingo y ya se empiezan a poner de un mal humor, así como de que ya sin ganas, porque ya saben que el otro día es lunes y ya tienen que irse a trabajar. Pero ya estamos a jueves, viernes y ya vemos, ok, ya estamos casi a fin de semana, podemos descansar y todo, ¿no? Entonces, en esta cuestión que va a ser 3 días intensos de trabajo, me pongo a pensar y yo digo, ok, el domingo ellos qué van a pensar, pues ya mañana es lunes, vamos a empezar a agarrarla tendido, de lunes a miércoles, con muy pocas horas de descanso, tal vez solo sean para comer, para dormir, unas cuantas horas de ejercicio tal vez, dependiendo ahí, ¿no? De la empresa. Entonces me pongo a pensar que va a estar muy denso en eso. Pero bueno, otro tema que por ejemplo me llama mucho la atención es cómo ves tú o qué piensas tú como padre. ¿Cómo te podrías decir hoy en día que eres papá de un hijo que es generación contemplativa? Conforme a la educación de las generaciones pues que tú recibiste, de la educación que tú recibiste con consideración a los baby boomer. Pues, para empezar, ellos ya no van a subir el maltrato. Destacamos Sí, ese punto, ¿no? ya no van a subir el maltrato que nosotros los X recibimos de niños, ¿verdad? Que consistía en cosas que ahora son espantosas y que prácticamente tocaría cárcel el docente que haga eso, ¿verdad? Yo pasé desde hincadas en corcholatas, ¿En serio? asoleadas en la plaza cívica, sí, o estar frente a la pared viendo, porque pues también era muy inquieto, fui un niño travieso, Okay, sí, okay. y reglazos, sí, en las nalgas, en las palmas de las manos, entonces ellos ya no viven eso, sí, ahora los docentes, ¿verdad? Se quejan, ¿no? De que antes el padre de familia se ponía a favor del maestro, tuviera o no tuviera razón, ¿sí? Ahora no, o sea, los padres se ponen, principalmente los padres X y tal vez los millennials, ¿verdad? Tienen esa actitud, ¿sí? De defender a los hijos a lo más posible, ¿verdad? Tenga o no tenga razón, el hijo no se toca. Entonces... Oye, ¿y ahora cómo lo consideras así como, por ejemplo, para papá? ¿Cómo te consideras tú con tus hijos actualmente? Tolerante, o sea, ¿Bastante tolerante? Tolerante, sí, Más comprensivo. sí, de ver sus necesidades, qué es lo que piensan, preguntarle qué les gusta, qué no les gusta, esa es una gran diferencia. Nosotros no, se hace esto porque así lo ordeno yo, el papá baby boomer, sí, no, el papá millennial o el papá X, ahora, o sea, hijo, ¿estás contento, estás conforme con esto? Cosa que no se daba al niño o a la niña, se le toma muy en cuenta, ¿sí? Y se le habla claro también. Esa es una gran diferencia a cómo se vivió en la educación. O sea, en la educación se le ayuda, se les hace su tarea, ¿sí? Se les orienta. Entonces, sí hay, creo que, y con la tecnología, o sea, hay mucho de donde ellos puedan aprender y evolucionar más rápido en ese sentido, ¿sí? Fíjate que también algo que creo que es muy notorio es sobre el cariño. Bueno, yo en mi consideración que también crecí con unos papás baby boomer, era muy escasa la ocasión donde te mencionaban, te decían, hijo, te quiero, te amo. Ya fueron hasta hace unos pocos años atrás que ya se empezó a escuchar más de, ven, quiero un abrazo tuyo, necesito un aprecio. Prácticamente, por ejemplo, yo de mi papá, de escuchar te amo, recuerdo que de niño, o sea, era, oye, ven para acá, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, ¿no? Considerando que también era baby boomer. Vamos a hacer esto, vamos a trabajar.
y hay que ir para acá, hay que ir para allá, o cuando lo ayudaba a trabajar, ¿no? Era, pásame esto, pásame aquello, o necesito que vayas a hacer los mandados, porque yo creo que así era más o menos, ¿no? Entonces hoy veo a mi familia, que estás dentro de ella también, mis hermanas, mis cuñados. Entonces, que yo digo, ok, ese cariño, ¿no? Que le aprecian, que de repente vienen y los abrazan y decirle te quiero, te amo, es algo que también está muy marcado en esta de las generaciones. Entonces, podríamos decir que tú te consideras un padre también cariñoso, ¿no? Sí, definitivamente, a como fui crecido, definitivamente muy diferente a... Trato de que, y es lo que tratamos de hacer las generaciones X y millennial, ¿no? O sea, si te tocó vivir la desatención de tus padres, tú no quieres lo mismo para tus hijos. Y es, cuesta un poco, o sea, realmente no nos enseñaron a dar amor, ¿sí? Los X no nos enseñaron. Tuvimos que aprenderlo conforme se nos fueron dando las situaciones y conozco algunos de mi generación X que son todavía fríos con sus hijos, que no les dicen te amo o no les dan ese cariño, ¿sí? ¿Por qué? Porque les es difícil, o sea, están atados aún, ¿sí? Están como amarrados de las manos como para no darle un abrazo a sus hijos, ¿sí? Pero pues poco a poco van cambiando. El millennial, ¿no? El millennial es más expresivo cuando lo siente con su familia y con sus hijos, ¿sí? No con los externos, ¿sí? Ahora ya en tema de los millennials, por ejemplo, sería que ya no quieren tener hijos o ya la piensan para tener hijos. Sí, esa es otra. Ya ¿sabes? es más la adoptación de los perrohijos, ¿no? Los perrijos. Perrijos. Sí. Sí, ya es ahorita como de que pensarla para tener a alguien. Y siento que tiene mucho que ver por las cuestiones que hablábamos hace rato del egoísmo, ¿no? Del individualismo, todo eso. Es que sí, ahorita yo creo que tener un hijo, a mí en lo particular todavía aún, bueno, no tenemos. No entra. No entra, no encaja. Entonces siento que sí es bastante responsabilidad, pues. Y son cuestiones de que, por ejemplo, considero que deberíamos de estar bien emocionalmente primero nosotros, estable económicamente y todo eso, que realmente emocional aún siento que también sería un error, porque considerar la perfección es algo que también yo considero no existe, pero insistimos en eso, pues. Entonces queremos estar bien para poder proporcionar lo mejor para alguien más. Y son temas bastante Al millennial le complicados. preocupa mucho el dinero. Lo económico, Sí, ¿no? lo económico. Y el millennial es tan individual que incluso si se llega a casar, forma una división en su matrimonio en cuanto a lo económico se refiere. ¿Sí? O una separación de bienes. Ya... Bienes mancomunados desde el inicio, ¿no? Separados. ¿Bien separados? Sí, Ah, ok. separados, mancomunados juntos, ¿no? Ah, no, Vienen separados desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y la pareja, hombre o mujer, lo entiende y lo acepta porque son de la misma generación. Por eso de ahí viene la importancia de que es importante que se unan dos de la misma generación para que no haya un choque generacional, que el choque generacional se da, pero mayormente en las instituciones, en los lugares donde uno labora, ¿sí? Entonces, pero en la institución que es el matrimonio, sí es importante que estén los dos sean de la misma generación, ¿no? Imagínate un baby boomer, que se da el caso, ¿no? Un baby boomer con una millennial. Oye, o sea, aquel viene, pide su café a la hora y están totalmente disparejos, ¿no? Pero sí, o sea, el millennial no quiere comprometerse a algo que le puede afectar su estabilidad emocional y su economía. Sí, entonces, y si tiene hijos, yo creo que a lo mucho 2 o 1. Sí. Y ensaya con un perrito o una perrita antes, ¿verdad? Que eso no es un ensayo, porque es muy diferente. No lo podríamos comparar, A la perrita le deja su montón de agua y su cesto de alimento y su agua y te vas 2-3 días a la playa o un fin de semana viajas, ¿no? Pero a un hijo no lo puedes dejar así, ¿no? Entonces, realmente el enfoque de ensayar con un perrijo no es correcto. Pero bueno, pues esa es la moda, ¿no? De los millennials, pues.
Bueno, cuñado, ya para ir terminando, para ir concluyendo con esto, que la verdad estuvo bastante interesante, ¿eh? Ver la perspectiva de una generación diferente en la que uno está. Entonces, ya para ir concluyendo, que tú en la experiencia que has tenido ya como padre, ¿qué le podrías decir a esta futura generación? Que algunos ya empezaron a ser papás, algunos, en mi caso, por ejemplo, que aún no. ¿Qué le podrías dar alguna recomendación? ¿Qué podrías decirle? Pues prácticamente que se enfoquen efectivamente en sus sueños, pero también ser realistas del contexto donde estén, ¿verdad? Actualmente las redes sociales nos muestra un mundo que a veces es ficticio, ¿sí? De hacerse, me refiero a hacerse millonario de la noche a la mañana, que sí hay casos, ¿no? Que le pegan a un contenido o a una aplicación y se hacen de mucho dinero de noche a la mañana, pero que no todo gire en torno a su economía, al dinero, que sí es una parte muy importante, sino que deben haber un equilibrio, ¿sí? Que descubran qué realmente es su talento, ¿sí? Y pues trabajen las dos partes, ¿no? Si no puedes, tienes que encajar en una institución, ¿verdad? Tienes que ser obrero o tienes que trabajar en una fábrica o en el sector público o privado, trabaja, pero sigue tu sueño, o sea, busca tu talento, ¿sí? Si vas a tener familia, ten poca familia, la que puedas mantener y darle una buena educación a tus hijos, ¿verdad? Ese acompañamiento. Y pues si tuviste padres machistas, olvídate de eso ya no funciona actualmente. Tienes que ser colaborativo, tienes que ser un adulto funcional en tu familia, ya seas tú el hombre o seas tú la mujer. Tienes que ser un adulto funcional, y al decir funcional me refiero que las tareas del hogar están divididas, ¿verdad? En el sentido de que sean equitativas. Exactamente, tiene que ser equitativo, ¿sí? Entonces, los roles pueden cambiar, pero siempre pensando en que el hogar debe estar bien, ¿sí? Y pues es lo que les puedo decir, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, sí nos cuesta un poco. A nosotros los X venimos de padres machistas, madres incluso machistas. Entonces, porque fomentaban el machismo las mismas madres, ¿no? Pero pues hay que ir cambiando con eso, porque si no te vas a enfrentar a muchos problemas con tu pareja, ¿verdad? Entonces tienes que ir adaptándote a eso. Es lo que yo podría recomendar a los millennials o a los que aún están pensando en casarse, a sentar cabeza. O aquella generación X que todavía sigue viviendo con la mamá también, porque no falta alguno. No, pues los X, perdón, somos los eternos chavorrucos. La verdad, he conocido millennials muy centrados, muy con proyectos que saben para dónde se dirigen, ¿sí? Ya, repito, ¿no? O sea, el millennial trata de conocerse a sí mismo, ¿sí? Nosotros los X, si no es por las crisis existenciales que caímos de repente con a terapias psicológicas, es que empezamos a conocer ese tema. De ahí vivíamos en la eterna pachanga, ¿no? De chavorruco. Sí, somos unos chavorrucos los X. Ya aceptado. Sí, la verdad que sí. Sí, y bueno. pues y millennials, si ya tienes 25 años y aún vives en tu casa, ya. Vuela, pues, vuela. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho. Aquí un poquito platicando sobre las generaciones, aprendiendo un poquito más de algo que realmente considero es muy importante, ¿vale? Entonces, les agradezco por su tiempo, les agradezco por ver este podcast y nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.